y se puede quedar en cualquiera de las tres, ¿no? Ahora viene la vaca. Bueno, Lidia, ¿vemos vaca o no vemos vaca? A ver, voy a asomarme yo también. Nada, la han vuelto a llamar para atrás. Asómate, Imanol, asómate, a ver. Allá a lo lejos la vemos. Vale, se ve la trasera, el culo, pero bueno, yo sigo sin apreciar si es una vaca o es un mozo vestido de negro. Miguel Ángel, dime, ¿qué recorrido tiene Sobradiel en la vaca? Es un encierro muy largo y las vacas suben y bajan y es difícil verlas seguido, hombre. Oye, Miguel Ángel, y bueno, tú eres el ganadero de las vacas, no sé si eres también de Sobradiel, ¿cómo estás llevando las fiestas de honor a San Marcos? Bueno, la llevamos bien, entre salir de juerga y el trabajo la solemos llevar bien. ¿Llevas mucho tiempo siendo ganadero o no? Pues desde que nací, porque ya las compró mi padre en el año 76 y ya me he criado entre ellas. Y Miguel Ángel, cuéntame, empieza ahora la temporada de vacas, además ha empezado aquí en Sobradiel con buen tiempo. ¿Qué previsiones espera para este año de vacas? Bueno, pues este año nosotros nos dedicamos más a criar novillos y en festejos populares eso lo hacemos aquí, donde tenemos la finca de las vacas y un par de pueblillos más. Nada, Lidia, ahora parece que viene la vaca, pero se ha vuelto a ir otra vez. Miguel Ángel, oye, estamos teniendo muy mala suerte, ¿eh? Mala suerte. Esta la ha dado por ser de derechas. Está bajado al final. Oye, Miguel Ángel, ¿es normal que, por ejemplo, en época de fiestas haya tantos mozos o este pueblo son todos muy valientes? A la cámara no quieren hablar, pero aquí yo veo muchos en el ruedo, ¿eh? Bueno, pues ahora Lidia sí que viene y justamente, no sé si está el cámara. A ver mi cámara, Juan, ahí, que sí, que se asoma. Habemos vaca por fin, no sé si la gente va a poder disfrutar. Ahí la tenemos. Y con buenos recortes y todo, ¿no, Miguel? Ya ha salido con ganas, ¿eh? Son valientes estos mozos. Sí, mucha gente folastera. Ahí la tenemos, recuérdanos cómo se llamaba esta vaca por fin, la vaca visible, no la invisible, que le hemos visto por fin. Se llama Gaviota, número 118. Gaviota ha volado hasta aquí, hasta la plaza del Ayuntamiento de Sobradiel. Y nada, Lidia, oye, pues sí que habemos vaca finalmente. Mira, ahí está con capote en mano ese chico. La verdad que hay que reconocer el valor Lidia, de todos pues ahí la estos tenemos. mozos, ¿eh? Los mozos muy valientes salen a hacer recortes. Y nada, pues lo que nos ha comentado Miguel Ángel, pues en esta localidad, en Sobradiel, pues ya ves qué cantidad de mozos salen a torear a la vaca, Lidia. Yo, por ejemplo, he ido a otros pueblos y no salen tanto. Yo no sé si aquí les dan bien de comer o son todos muy valientes. Bueno, Miguel Ángel, también ha coincidido que hoy es fiesta, ¿no? Por eso me imagino que habrá mucha más gente. Sí. Aquí hoy es el día del patrón y la gente se suele coger de fiesta. Vale, vuelvo otra vez, voy a dejar a que pasen los mozos, Lidia. Y ahí tenemos otra vez a Gaviota. Ahora parece que se va a meter. Nada, aquí los mozos. Te comentaba, Lidia, que ahora parece que se van a volver a meter otra vez a una casa. Como me ha dicho antes el alcalde, que es muy normal que se metan a las casas de los vecinos porque utilizan los burladeros como, bueno, pues como escondite o forma de protegerse. ¿Qué tal? ¿Cómo va la tarde, caballero, por aquí? Bien. Aquí estamos con el chico viendo un rato las vacas. ¿Es usted de Sobradiel o no? No, soy de Utebo. Utebo. ¿Y suele venir aquí por las vacas? Sí, porque como son las fiestas vengo con el chico un rato por las tardes. Me comentaba Miguel Ángel que hay mucha afición de vacas. No sé si en Utebo también, por ejemplo, tantos mozos como aquí en Sobradiel salen a... Sí, hay bastante gente así que sale a las vacas. Encima, como son de los primeros pueblos así de fiestas y viene gente de los pueblos alrededor, pues hay bastante gente así que viene, están siempre pasándola de unos cuatro. Está entretenido. Pues nada, Lidia, oye, y como en toda fiesta no puede faltar una buena charanga, y no sé si en estos momentos estáis viendo la vaca. Nos quedamos con una buena imagen aquí de fiestas en honor a San Marcos, con buena música, y ahora que viene esta vaca, la Gaviota. Gracias, Imanol. Sí, hombre, por supuesto, es la corona de la Virgen de Bonastre, que es de plata. Oye, la tenemos aquí en la mano, ahora en abierto.
No solamente en Sobradiel están disfrutando de encierro de vacas, también en la localidad zaragozana de Quinto, porque con motivo de sus fiestas en honor a la Virgen de Bonastre hay vaquillas, en este caso en la plaza. Hola Cristina, allí el ambiente está también concurrido, ¿verdad? Hola, muy buenas tardes. El ambiente concurrido, como puedes escuchar ahora mismo, aplausos porque nos acabamos de llevar el primer susto de la tarde. Bueno, por suerte no ha pasado nada, pero a uno de los recortadores que se ha acercado quizá un poquito de más, esta vaquilla que estamos viendo le acaba de pillar. Bueno, pero como decimos no ha pasado nada, sus compañeros han estado al quite y bueno, pues la fiesta continúa. Como decimos, estamos en la fiesta de la Virgen de Bonastre y ya sabes, Lidia, que en una fiesta, sobre todo en Aragón, no puede faltar las vaquillas. Además hoy estamos encantados porque con el buen tiempo esto podría ser ya una tarde de verano. La gente lleva ya bastante, por ejemplo, José Manuel, que yo no sé. Yo tengo costumbre de llegar pronto a los sitios, que es donde mejor se está y se ve todo mejor. José Manuel, las vacas. No pasa nada. Al final que a casi todo el mundo le gusta, ¿verdad? Yo recorro por Zaragoza, los pueblos de alrededor, que hay vaquillas por ahí, todos los años. Y aquí que es mi pueblo, pues venimos todos los años, tanto para Bonastre como para Gentana, lo mismo. Vale, el primer susto de la tarde, ¿verdad? Su mujer mira, problemas con el audio. Lo que pasa es que el chaval se ha fiado y lo enganchó por fiarse. Retomaremos enseguida esta conexión en Quinto porque parece que tenemos unos problemas con el audio. Como ven, aunque la Semana Santa ha pasado, la fiesta aún sigue en muchos lugares, precisamente ahí en Quinto. Veíamos cómo disfrutan de una tarde de vaquillas, pero esta mañana sus vecinos han celebrado la romería de la Virgen de Bonastre. Buenos días, perdonen. Me han dicho que tengo que venir a Quinto a buscar a los quintos. ¿Eso cómo es? Pues mire, somos los quintos los que cumplimos este año 65 años. Y entonces, como hoy es la Virgen de Bonastre, la llevamos en romería hasta Bonastre, hasta la ermita. O sea, que empieza la romería ya. Y empieza la romería en este instante. Ya sale. Ustedes son los quintos del año pasado. Sí, señorita. Y entonces ahora es cuando le dan el relevo a los de este año. A los de este año, claro que sí. Sí. ¿Y si nota del año pasado a este el peso? ¿Pesa más la Virgen? No, hombre, que somos jóvenes. Hombre, somos muy jóvenes, hombre, claro que sí. Venga. Ahora sí que se hace el cambio. Sí. Ustedes ya son los quintos de este año. Los quintos que hacemos 65 años este año. Ahora vamos con la Virgen hasta el final del pueblo. Allí la cogen con un coche y la suben a la ermita. Y la gente marchamos detrás ya. Muy bien, pues venga, vamos para arriba. Venga, todos para arriba. Esta no se cae, ¿eh? Si cae se rebota. Es igual. A ver, entonces ahora la Virgen, ¿dónde la pone? Ahora la llevamos a la ermita de Matamala. ¿Va de copiloto? Eso, sí. ¡Viva la Virgen de Bonastre! ¡Viva! Por favor, sujetamos. Sí, hombre, por supuesto, es la corona de la Virgen de Bonastre, que es de plata. Oye, la tenemos aquí en la mano en Aragón en abierto. Esto de la romería se ha cambiado un poco, ¿no? Antes no iban en patrón las vírgenes. Antes iban andando. Pero ahora ya, los tiempos... Ahora ya de pie. Oye, ¿y la corona qué hago? Ahora me la llevo. Ah, vale, digo, a ver si me la tengo que dar. No. Venga, pues nos vemos arriba. Arriba nos vemos. Y ahora los quintos también la tienen que subir hasta la ermita. La colocan arriba en su santuario. Y cuando la Virgen ya está en su sitio, comienza la misa y con la misa la imposición de las medallas. Usted me regala la rosa, porque es soltero. No, es que este año hemos querido cambiar y darles a hacer un detalle, claro, pues yo por soltero dice, bueno, pues ya se lo darás a alguien, digo, y al verte a ti digo, pues ya está. A ver, aquí está el quinto y yo hago de quinta. ¿Nos toca torta? A ver. Y también nos toca moscatel, ¿no? Sí. ¿Moscatel o café? A ver, por aquí. Oye, pues yo creo que con esto, Eloy, una para usted, otra para mí. Y vamos a brindar por la Virgen de Bonastre. De Bonastre, venga. Y mañana iremos a Matamala. ¿Y por los quintos? Y por los quintos. Venga, salud. Bueno, y para todos del pueblo también, claro, si no, pues voy a quedar aquí un poco feo yo. Salud. Salud. Como están viendo, hoy lunes de Pascua es día de tradiciones, por eso no puede faltar la longaniza que lleva su nombre, la longaniza de Pascua. Dicen que su origen está en Valencia y en el maestrazgo turolense, pero poco a poco se ha ido colando en todos los hogares de Aragón.
Buenos días. ¿Qué le pongo? Sí, pues la verdad que aparte de me llevaré un poquito de longaniza de Pascua. Sí, muchas gracias. David, se acaba la Semana Santa, ya se ha acabado la Cuaresma y es hora ya de volver a disfrutar de comer carne, ¿no? Sí, pues la verdad que sí, desde el viernes, bueno, son días que hay que eso, la tradición, viernes y sábado, y bueno, ya vuelta a normalidad el lunes, y qué mejor día que hoy lunes, pues que tengo unos amigos en casa, pues compartir un poquito de embutido y de esto, y más de longaniza de Pascua, claro. Prepararlo para los amigos que tienes en casa es más cómodo, lo cortas, un poco de pan y ya está, ¿no? Sí, sí, un poquito de vinito y entonces pues eso entra muy bien. Luego aprovecharemos también el partito del Zaragoza y entonces pues entra divinamente. Mira, prueba un trocito de... A ver qué tal está. De longaniza de Pascua, de calamocha. ¿Qué tal está, Ana? Buenísima, muy rica, me gusta mucho. ¿Sabes que un día como hoy, lunes después de Semana Santa, lo que toca o lo que manda la tradición es comer longaniza de Pascua? Claro que sí, y eso es lo que haré. Dame un poco. ¿Te pongo? Sí. Te pongo un paquetito. La tradición antiguamente era que cuando finalizaba la Cuaresma, pues la gente iba al campo a celebrar con la mona de Pascua y la longaniza de Pascua. La longaniza de Pascua es muy estrechita, el diámetro es mucho más pequeñito que en la longaniza de Aragón, la anchita, y luego pues una de las características que tiene es su alto contenido de magro. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es una longaniza que no se hace ni a la sartén ni se elabora, esta se toma tal cual, se toma curada, con lo cual hace muy propicia para todo el tema de meriendas, picoteos, picnic, etcétera. De origen es de parte de Valencia y Maestrazgo y parte de Teruel. Todo el tema de Graus, Huesca, la elaboración es un poco distinta, con más canelas, con otros condimentos. Longaniza de Pascua, Ana, que se puede comer todo el año, pero la tradición manda que se coma hoy. ¿Está buena? Está buenísima. Está muy buena, muy buena. Yo lo veo más típico todavía para el jueves lardero, que la otra longaniza que está. Esta lo oí hace poco, hace 2 años así, hoy lo de la longaniza de Pascua. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros hemos ido mucho por Castellón y en Castellón se come mucho por esa zona la longaniza de Pascua, ¿sabes? ¿Usted conoce esta tradición? Sí. ¿Qué me puede contar de esta tradición? Bueno, por costumbre, ¿no? Eso es como la longaniza del jueves lardero. Hoy lunes de Pascua, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues es que yo sepa comer la mona. En Cataluña por lo menos, aquí no lo sé. Y aparte de la mona, esto que yo tengo en la mano, que es longaniza de Pascua, pues bueno, se puede comer todo el año, pero también el día de hoy. Hay que comerlo hoy, pues nada, con tu permiso, con un trocito, ¿no? Con esta mesa que nos has preparado, Javier, vamos a celebrar muy bien el fin de la Cuaresma. Vamos, yo creo que sí, con longaniza de Pascua hay un poquito de jamón que hemos añadido y además como tenemos aquí un buen vino, vamos a brindar por el lunes de Pascua. Por el lunes de Pascua. Longaniza no, pero queso y verduras son algunos de los ingredientes de ese rico mil hojas, Laura, que habíamos dejado a medias. ¿Cómo va esa receta con secreto incluido? Pues mira, aquí está el secreto, ya maceradito, este ya lleva 4 o 5 horitas cogiendo sabor con el aceite, el ajo, la sal y todas esas especias que hemos echado. Y Juan Carlos, que es el rey de la cocina, vamos a ver cómo seguimos. Sí, pues ahora vamos a proceder a coger la pieza de secreto, la dejamos escurrir bien. Como veis ya tiene el color del adobo porque esta lleva ya... Se nota. Se nota. Entonces vamos a partirla. Esta parte es en la que yo doy miedo. Cuando cojo un cuchillo, siempre quien está a mi alrededor dice, bueno, me alejo. Tú tranquila que no te va a pasar nada. No, ya sé que contigo no hay problema. Bueno, oye, quitamos estas partes y dejamos el lomo más concreto, una pieza más cuadrada, bonito, ¿no? Sí, más bonito. ¿Y cuántos filetes nos salen más o menos pues, aquí? Yo calculo que unos 3 filetes o por ahí, pero a ver, no me quiero equivocar tampoco. ¿Nosotros utilizaríamos cuántos para este 1000 hojas? Pues para este 1000 hojas con 3 o 4 sobra, pero son finitos. Depende de la pieza. Claro, claro. Sacamos oye, que Lidia no me has dicho nada, ¿que te crees que he venido yo así de casa? No, hay que ver lo guapa que estás, y lo bien uniformada. Me he puesto de cocinera. ¿Has visto? Blanco y negro somos, blanco y negro mix. Vamos aquí. A juntar, ¿no? Blanco y negro, alto y bajo, todo, tenemos los contrastes. Bueno, pero está bien. Está bien, claro que sí. Oye, te voy a decir una cosa, Lidia, ¿tú sabes que este señor que hoy cocina para nosotros en directo en Aragón en Abierto, antes de ser cocinero ya era pintor, que es un artistazo, que tenemos una exposición en este restaurante de sus cuadros bien bonitos además. Sí. A mí me gustan. Gracias. Lo que pasa es que son grandes y en casa no me caben. Le he dicho que si no le compraba todos los que hiciera falta, pero no me caben. ¿Y esto del pintor a la cocina, cómo va? No, Laura. Lo compagino, son 2 cosas que hago siempre y he colaborado siempre con Restaurante My Way y bueno, me parece una cosa interesante, ¿no? Yo creo que
la cocina y el arte pues está muy relacionado, ¿no? Pues claro que sí. Vamos a dejar este secretito ibérico en la plancha y nos vamos, me parece, Lidia, porque tenemos la vaquilla por allí dando mal. Eso es, Volvemos Laura, os enseguida. dejamos en la cocina preparando eso y nosotros volvemos a Quinto, porque ahora sí, Cristina, tenemos de nuevo vaca en la plaza y ya escuchamos perfectamente ese ambiente festivo. Hola de nuevo. Muy buenas tardes de nuevo, Lidia. Bueno, pues ese ambiente festivo, esta es la cuarta vaquilla y por ahora solo nos hemos llevado un susto, porque hay que ver qué valientes son estos chicos y lo bien que lo hacen también, ¿eh? Y como puedes ver, la plaza llena, recordamos que estamos en las fiestas de Bonastre y yo tengo a mi lado a David, recortador, que es el que me va a ayudar un poco a que la gente entienda lo que estamos viendo, aunque es verdad que en Aragón se sabe mucho de recortes, ¿no, David? Hoy solo nos hemos llevado un susto, eso es que tus compañeros... Y tú eres toda una están experta, aquí Cristina. No, el susto que nos hemos llevado es de un chaval que ha querido probar, es un chaval jovencillo, no sé, yo creo que no había salido mucho a las vacas y ha tenido un poco de mala suerte a la hora de hacer un quiebro y le ha volteado la vaca, pero vamos, enseguida todos sus compañeros se han echado encima de ella y yo creo que no ha pasado a mayores la cosa. Ahí vemos a la vaca, ahora mismo está, bueno, iba a decir que está tranquila, David, pero vemos que no, que sale con ganas. Además, como estamos ya en abril, comienza un poco ya esta temporada de vaquillas. Ahora empieza todo ya a rodar, como quien dice. Las fiestas de Quinto son unas de las primeras que se celebran en Aragón y esta vaca que estamos viendo ahora, aunque veas que la vaca pega algún reencuentro, ya lleva bastante rato en la plaza, yo creo que la irán a recoger ya porque ya lleva un buen rato y la vaca va un poco cansada. La tarde que estamos viendo pues es vacas jóvenes, hay chavales que las están moviendo bastante bien con quiebros, recortes, alguna anilla se está viendo y por lo menos pues para dar un poco de expectación a la gente. Cristina. Nosotros bueno, hacemos muchas fiestas en los pueblos, vemos a muchos recortadores. ¿Qué es lo que define a un buen recortador? ¿Qué es lo que deberíamos mirar a lo mejor la gente que no entienda tanto para saber si ese recortador es bueno o no? Hombre, pues para ser un buen recortador, entre comillas, bueno, pues simplemente pues con llevar una buena preparación y lo fundamental, venir a estos pueblos a recortar las vacas, porque no todo es irte al campo como quien dice a correr, sino que también tienes que ponerte delante de los animales para saber qué es lo que se siente y yo creo que a base de buen ejercicio y bastantes capeas, o sea, recortar muchas vacas, es cuando te llega la confianza de decir puedo recortar cualquier vaca que echen a una plaza, si no siempre tienes un poco de miedo, mucho respeto y te lo quitas a base de recortar animales. Es lo que iba yo a decir, os voy a contar a todos que a veces es muy valiente, primero por una razón, que es que sale a los ruedos y se pone delante de vacas, y segundo, porque de todos esos chicos que veis allí, de todos, ninguno se atrevía a salir en televisión, David, que te han tenido que llamar, a David lo teníamos en el lado de enfrente allí esperando a esa vaquilla y nada, no he conseguido que ninguno hablase menos tú, David, eres valiente por partida doble. Pues gracias. La cuadrilla que está enfocando tu compañero son casi todos roscaderos que son de la zona de Fuentes de Ebro, del Burgo, de Quinto, no ha querido salir ninguno, yo soy recortador de anillas y oye, por lo menos hay buen ambiente entre todos, nos llevamos bastante bien. Gracias, David. Bueno, Vale. pues como decimos, los de allí que tenemos son valientes para salir en roscaderos, no sabemos si para la televisión, lo comprobaremos porque nosotros ahora nos despedimos, pero volveremos dentro de un rato, recordamos que estamos en fiestas en Quinto de Ebro. Gracias, Cristina, por habernos acercado a ese ambiente festivo en Quinto, que retomaremos en unos instantes, pero habíamos dejado a nuestra compañera Laura en la cocina con ese rico mil hojas, que ahora sí, Laura, cuéntanos cómo va ese proceso. Pues mira, hemos pasado por la plancha ese secreto, esos filetitos, hemos tenido en cuenta cuáles eran más finos y cuáles más gruesos para dejarlos más o menos rato. Y ahora lo que estamos haciendo, Juan Carlos, es montar para ir al horno. Para el horno. Sí, ahora lo que hacemos es montar varias capas, como he hecho aquí. Pues han salido 5 trozos de secreto y entre capa y capa voy poniendo una lonchita de queso de manchego. Esto ya huele bien ahora, con un golpe de horno tiene que estar el queso ahí fundidito. Por eso, entonces lo que metemos al horno para que se funda el queso y quede mucho mejor, ¿no? Quede con más gusto, ¿no? A mí me va a gustar este mil hojas, ya lo estoy viendo yo. Con esto al horno tampoco hace falta mucho rato, ¿no? Sal y pimienta. En 10 segundos o 20 ya está hecho. Muy bien, pues sale, al horno que nos vamos con esto. Y mientras está en el horno, lo que les vamos a mostrar es las verduritas, porque este mil hojas también lleva verduritas. ¿Qué hemos hecho con estas verduritas? Sí, lo que vamos a hacer es pochar las verduras. Echamos un poco de aceite. Muy bien. Y a fuego lento. A fuego lento tu mirada. Sí. Echamos Bueno, aquí. Hemos puesto... La zanahoria es un poquito más dura, hay que tenerlo en cuenta. Sí, por eso. Entonces, como la zanahoria es un poquito más dura, lo que hemos hecho, cocerla un poco antes, sin llegar a dejarla cocer del todo, porque si no perdería su sabor. Con esto al fuego que nos vamos. Echamos zanahoria, pimiento rojo,
calabacín y unos trocitos de berenjena. Muy bien, bien Lo bueno. vamos a dejar que se vaya pochando. ¿Sabes qué nos pasa mucho a los que estamos de palique? Alba, o sea, perdón, Lidia, tú lo sabes bien también, ¿eh? Cuando tanto como estás estando en plato y estando en la calle. Esto nos pasa a todos, es que nos quedamos secos, ¿verdad? Pues yo Sí, tengo aquí un poquito de tengo agua, aquí el ¿verdad? remedio. Que no será mira, agua. Mira qué grifo. Ah, No sé sí. si llegaré. ¿Has visto qué grifo? ¿Eh? Mira qué grifo tienen. Por favor, un poquito de agua. Tú lo Mira, que querías era es probar que- el grifo, dilo, Laura, dilo. Claro, yo quería ver este grifo en marcha, la verdad. Es que para que ya me conocéis, es que sí, pero que se lo necesitaba de verdad. Para otras cosas, pero bueno. Ahora Laura, sí, ahora nos sí. decías que nuestro Pero cocinero esta tarde era un Dime. artista que además también pintaba, o pinta. Pinta. Pero explícales qué pintas, porque no pintas paisajes. No, yo no pinto paisajes, soy un pintor, una pintura abstracta, ¿no? Y bueno, bien. Es un- Ella decía bien que está bien relacionado el arte y la cocina también, porque la creatividad se necesita igual. Sí, yo creo que sí, porque cocina a la hora de pintar? Si eres creativo, yo creo que a la hora de cocinar siempre está muy relacionado, ¿no? Aunque aquí hacemos una cocina muy tradicional, pero siempre nos gusta dar un toque diferente, ¿no? Un toque de vanguardia, ¿no? Nuestra bella presentadora Lidia se pregunta si la cocina te inspira a la hora de pintar. Hombre, O yo creo que me viceversa. inspira más el viajar por ahí, ¿no? Viajar. Pero- Ah, yo te iba a decir que era al revés, que igual tanto pintar le inspiraba a cocinar por el hambre que hacía, pero Bueno, la cocina da mucho hambre, la verdad que a la hora de hacer estas cosas, pues bueno. más o menos yo creo que ya lo tenemos, ¿no? Ha cogido color, ¿eh? Y las vamos a retirar del fuego. Muy bien, y hay que controlar lo que está en el horno. Sí, No se quemará eso, ¿no? Ya verás tú. ¿Te imaginas? Ya unas que están hechas, Hemos dado el cambiazo. Estas ya están hechas de ¿cuántos minutos más o menos? ya unos 6 o 7 minutos, yo creo que sobra. Pero también es a la hora de controlarlas, también depende de la cantidad de verduras que echemos, ¿no? ¿Me llevo esto yo para allá y emplatamos? Sí. ¿Parece? Tú coges esa bandeja que quema, yo cojo esto, que esto no quema. ¿Eh? Lo difícil para el cocinero que es el profesional. Y entonces nos queda por explicarles una cosa curiosa, porque con estas verduritas que ven aquí, en realidad no las vamos a utilizar así. Las vamos a utilizar, vamos a recurrir a un truco del bulli de Ferran Adrià, porque están aquí, en este sifón. Sí. El sifón está hecho con, bueno, lo que es el ingrediente. Hemos hecho las verduras que las hemos pochado a fuego lento y luego las que hemos hecho triturarlas con medio litro de nata. Y le hemos metido aquí con la nata templada, ¿vale? Tiene Y que no estar fría ni templada. caliente, sí, porque si no, no conseguiría. Y queda muy bonito, ya verán. Sí, eso lo haremos al final ahora, a la hora de emplatar. Y queda muy bien además. Esto en el horno ha quedado maravillosamente bien, la verdad. Tiene muy buena pinta. Qué buen pulso, ¿eh? Juan Carlos. Buen pulso has tenido. La compota de manzana vamos a añadirla Sí, ahora por vamos aquí. Pues hemos hecho una compota de manzana con una manzana cocida con un poquito de agua, ¿eh? Ahí Ya la está, lágrima. ya. La lágrima es esto. Que se llama... mira, está pintando Lidia. ¿eh? ¿Ves? Ahora está en su salsa. Este cocinero lo tenemos aquí con el lienzo. Qué bonito va a quedar. Ha fusionado Y a ver estos qué dos pasa. Tenemos artes. aquí espuma de verduras. ¿Has visto? Mira. Va a quedar... Qué bonito. La espuma es más... La verdad... Uy, no pasa nada. Eso ya me lo como yo, no te preocupes. Para acabar echamos un poquito de salmaldón. Por que siempre encima. le va a dar, sí, por encima. Le va a dar buen sabor. Color. Yo creo que ya está para que puedas probarlo, ¿no? Está para que pueda probarlo. Mira, te voy a decir una cosa, Lidia. Nos conocen tanto, que han dicho, a esta gente les gusta el chocolate, nos han traído un poquito de postre, nos lo acaban de preparar también Oye, ahora. vaya menú, ¿eh? Y hombre, claro, tengo aquí el 1000 hojas de secreto ibérico, el postre, y te voy a decir una cosa, porque esta mañana en Binefar nos han tratado también maravillosamente bien. Nos han dado un almuerzo muy tradicional. ¿Por qué? Pues porque hoy es lunes de Pascua y ellos lo celebran en la explanada de la ermita San Quílez. Y ya verán cuánta gente va y qué bien se lo pasan. Yo me voy a esto mientras. Música, sol, buen ambiente y mucha gente en la explanada de San Quílez hoy en Binefar. Señora, ¿toda esta gente qué está haciendo aquí? Pues aparte de, como tú sabes, comer un poquito, beber otro poquito, bailar otro poquito, pasárselo bien, que para eso es Pascua. Y vaya día, ¿eh? Y vaya día. Pero has hablado de gente. Yo he visto muchísima más gente de la que hay ahora. Falta poco para que se termine la panceta, pero aún hemos llegado a tiempo. Claro, no puede haber una fiesta popular sin comida de por medio. Sí, la verdad es que hemos tenido mucha suerte, ha hecho un muy buen día y la gente, como veis, ha respondido muy bien a esta actividad y apreciamos mucho esta romería. ¿Y esto? Champiñones, Madre. ahora ya el tapeo. Tapeo. Ahora Sí, ya, sí. esto es nivel, ¿eh? Sí, sí.
Carlos, mire lo que me han dado allá, un cacho de panceta con pan. ¿Sabe qué pasa? Que para bajarlo necesito un poco de... ¿De agua? Sí, o de lo que sea. Agua de zumo de cebada para la señora. Gracias, zumo de cebada, ya lo tengo todo. Antiguamente se subían todos la comida y alrededor de las planadas se hacían las paellas, se hacía fuego, se hacía carne asada y se pasaba la tarde, pues más bien un poco pasados de tono, el ambiente que se creaba durante la mañana y la tarde, que era de amistad y de entretenimiento. Y la familia y los amigos todos juntos. Todos juntos, sobre todo amigos y amigas. Amigas que no falten. Amigas que no falten. Si son dos, mejor que una. No diga eso, que luego se le van a enfadar. ¿Quién? ¿La mujer? No creo. ¿Por qué? Porque no se los da. Antonio Solano sabe lo que hay y ha venido bien protegido con sombrero. Exacto. ¿Cuál es su plan para después? El plan para después es coger a mi mujer, mi hijo mayor, mi nuera y mis 2 nietos, irnos a comer a casa porque ayer celebramos cumpleaños y nos sobró comida para hoy. Y así reciclamos. Y así reciclamos, exactamente. Que no está el horno para muchos bollos. No, exactamente. Pero hombre, con el día que hace. Lo que apetece comer en el campo hoy. El día que hace es espléndido. No, pero es que por la tarde después iremos a algún sitio de gente conocida que tienen su campo y tienen su cosa y aún habrá sobras. ¿Alguna torre por ahí? Exacto. Esos contactos son buenos, sí, Sí. Yo tenemos una torre y vamos a subir a la torre a comer con mis hermanas, mis padres. ¿Pero qué pasa, que todo el mundo tiene torre o qué? Sí, para mucha gente, sí, pero lo primero es venir a la ermita. Y ese es San Quílez. En realidad los santos son San Quílez y Julita. Julita era su madre, que fue durante la persecución del emperador Diocleciano a principios del siglo IV en la región de Iconia. Entre otros cristianos, pues llevaron ante el emperador a Julita, su madre, y intentando hacer que apostatara de su fe. Ella pues siguió, se negó, se mantuvo firme. Y no solamente el emperador de rabia pues mandó azotar a Julita, sino que también cogió a su hijo Quílez, que no paraba de llorar al ver que martirizaban a su madre, y lo cogió de un pie y lo estampó contra las gradas de donde estaban juzgando. Y de ahí pues viene el patrocinio de Quílez y Julita. Esta pista de baile está un poco parada. Luis, ¿le parece bien que le invite yo a bailar un poco? Pues sí, porque el baile siempre está bien. A ver si animamos esto. A ver, para que la gente se ponga un poco contenta. Vamos, allá, me quedo bailando. ¡Ole, ole, esa reportera! ¡Eso sale! Venían con pancartas mis enemigos, entre comillas, diciendo que una mujer no podía ser cirujano, que era como un cirujano cojo o manco. Sí, era muy divertido aquello, pero saqué la oposición. En el barrio de Santa Isabel han editado un libro con toda la historia y las vivencias de sus vecinos. Esta mañana hemos estado con ellos compartiendo algunas anécdotas. Vean. Al otro lado del puente es el libro editado sobre los hechos y vivencias de Santa Isabel. Nosotros hemos querido cruzar este mítico puente del año 1929 para conocer la historia del barrio. Primera parada, nada más entrar en el barrio Santa Isabel, la antigua gasolinera. Todavía quedan algunos edificios y para entrar al barrio había que pagar una especie de aduana. Así es, era una especie de aduana que se llamaba cielato, que consistía que había una caseta a mitad del puente en la cual pues tenías que parar y ellos controlaban lo que traías y a la vez valía como una especie de comprobación sanitaria de que los elementos que entraban pues estaban en buen estado. Y en la plaza Serrano Verges está uno de los emblemas del barrio, esta iglesia que fue acabada en el año 1954 gracias sobre todo a donativos de la gente de Santa Isabel. Y recuerdan hasta el primer matrimonio que se casó aquí. El matrimonio fue Pedro Subías y Amparo Izquierdo. Ese fue el primer matrimonio que se celebró aquí. Y el primer bautizo fue José Antonio Seral, también hijo de Santa Isabel. Toda la historia del barrio recogida en este libro, ¿cómo pensáis en hacer un libro sobre el barrio?
A raíz de del 35 aniversario de la asociación, se hizo una exposición de fotografía en la que los vecinos aportaban todas las fotografías de casa, les abrimos los álbumes. Entonces, visto el éxito que tuvo y que la gente comentaba tantas anécdotas, tantas curiosidades, nos pareció una pena que todo esto se perdiera. Y los más jóvenes del barrio, en este recopilar de la historia, habéis conocido hasta crímenes que se desarrollaron, por ejemplo, en esta farmacia de aquí. Sí, en esta farmacia se ocurrió un crimen cinematográfico, podría decirse, porque nos contaron que era una farmacia, que era una señora mayor poco agraciada y que se casó con un joven apuesto y tal, y en un viaje de el padre de él, el suegro de la farmacéutica, la mató, la escondió en una conejera, la policía buscándola y no la encontraban por ningún sitio, y al final los vecinos dijeron, pues ahí hay tierra movida, y ahí es donde encontraron el crimen. Y en los años 80 hasta teníais grupo de pop rock, el grupo Entaban. Aquí tenemos a Julio con unos cuantos años menos, ¿no, Julio? Sí, con 31 años menos y con 12 o 13 kilos menos también. Y erais los encargados de traer un poco la marcha al barrio. Sí, pues hacíamos actuaciones, hacíamos temas de la época, de Los Secretos, del rock y pop, y hacíamos también bailes en algún pueblo. Hace unos años este lugar en el que nos encontramos eran campos de maíz, incluso se instalaba una plaza de toros portátil y ahora está todo lleno de casas unifamiliares. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Se han cambiado mucho porque entonces la plaza portátil se ponía para las fiestas del barrio, porque aquí las vaquillas ha sido un espectáculo, pero ya eso se acabó, ahora solo son edificios, los campos han desaparecido. Y ahora todo ladrillo y asfalto. Seguimos conociendo el barrio, nos venimos hasta la Plaza de Libertad, una de las más nuevas, y todavía quedan reivindicaciones para el barrio. Pues mira, sí, durante estos años, llevamos varios años pidiendo siempre lo mismo, porque desgraciadamente no hacen mucho caso, y estamos pidiendo pues un centro de día público, un pabellón multiusos, una piscina cubierta, el famoso túnel sobre la cicatriz ahí en Santa Isabel, desde que hicieron la Z40. Al otro lado del puente, los vecinos de Santa Isabel, que ya llegan casi a 15.000 habitantes. Con la unión, que es lo más importante que tienen, seguro que consiguen pronto todas estas reivindicaciones. Y nuestra compañera Martina sigue en Zaragoza, pero en este caso en el centro, porque tenemos que hacernos eco de una agresión a un bar. La semana pasada varios jóvenes lanzaron piedras a la luna del local. Hola de nuevo, Martina, ¿se saben ya las razones de esta agresión? Pues Eduardo, el dueño de este bar desde hace 8 años, tiene muy clara la razón por la que tiraron 3 piedras a la luna, al cristal de su bar, porque este bar es un bar de ambiente, un bar de homosexuales. Cuando el lunes a la 1 se encontraba Eduardo dentro, se encontró 3 piedras como esta y habían roto el cristal. Exacto, una entraba dentro de un bar y otras aquí. Pues, gracias a Dios que en este momento no estaba gente y estaba yo y una persona más, pero cuando voy a buscar ellos saliendo marchando rápido afuera por avenida por Gran Vía y Fernando Católico. Saliste corriendo y viste a 3 jóvenes. 3 jóvenes, edad de 17 y 20 años. Y lo que ocurre es la primera vez, porque antes me robando bandera 5 veces, y a sexta me robando. Y rápidamente la gente saliendo y coche ahí esperando a ellos, también cayendo y parecidos. No es la primera vez que agreden, en este caso, el bar de Eduardo, porque como nos comentaba, tenía 2 banderas, en una ocasión le robaron una y bajo la bandera vemos unas manchas que nos dices que es unos huevos que te tiraron en una ocasión. Sí, más o menos metido 20 o 10 huevos, porque yo, claro, que eso lo mancha me he quedado, porque todo el mundo no podría entrar, porque manchaba toda la puerta, todo eso, y yo no puedo. Tenemos aquí la denuncia. Enseguida, el pasado lunes, fuiste a presentar esta denuncia a la policía. ¿Y ahora cómo te encuentras? Bueno, yo estoy muy tranquilo siempre, pero claro, con esa denuncia quiero decir que ahí tiene siempre cámara de vigilancia y creo que muy pronto va a encontrar gente que haga eso. Martina. Porque no podemos dejar así, porque no hacemos daño a nadie y vivimos con paz. Lidia, dime. ¿Tiene miedo, en este caso, el dueño de este establecimiento de que estas agresiones se repitan y vayan a más?
Pues eso es lo que nos contaba Eduardo, que sí que te encuentras un poco más nervioso, pero nos pregunta Lidia, ¿tienes miedo? No, miedo de nada, ningún miedo no tengo, porque tengo al revés, ya tengo apoyo de comunidad y gente que conozco aquí de este barrio, conocen a mí todos y todas buenas personas. Y al revés, ya tengo un gran apoyo de ellos. Somos ahora amigos y creo que vamos para siempre. Nos decía Eduardo que él está con este bar desde hace 8 años, pero realmente hace 2 fue un poco cuando sacaron las banderas a la calle. En la zona, muy cerca de aquí, en la calle Fita, hay unos 10 bares de ambiente, pero muchos de ellos no están tan al público como tú, podría decirse, ¿no? Sí, puede ser, porque no, es más ambiente de noche y yo estoy trabajando más por la tarde hasta 2 de la noche. Entonces, puerta abierta para todos desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la noche. Y lo que ocurre es el único local donde poniendo esta bandera. Yo creo que molesto para alguien, no sé de qué manera es molesto, por una bandera que tiene Madrid, tiene Barcelona, Sitges y muchas ciudades capitales de Europa y adelante. Estados Unidos, América, Canadá. Muy bien, Eduardo, pues muchísimas gracias. Una agresión, como decíamos, el pasado lunes. Eduardo tiene clarísima la causa porque es un bar de ambiente. Esperamos que algo así no se vuelva a repetir. Eso es, gracias Martina. Cambiamos de asunto y volvemos a Quinto porque, Cristina, creo que nos tienes que dar una última hora. Algo ha ocurrido en esa plaza de Quinto, ¿verdad? Buenas tardes. Muy buenas tardes de nuevo, Lidia. Así es, ahora mismo, como están viendo todos ustedes, la gente se está yendo de la plaza. ¿Por qué? Pues porque la mala suerte que hace más o menos 20 minutos un recortador acaba de recortar a una vaquilla. La vaquilla iba detrás de él, él saltó la valla, y la mala suerte que es que al caer hacia el otro lado le pasa algo que, bueno, le puede pasar a muchos recortadores, que es que cayó mal, se dio en un brazo y creemos, Pedro, bueno, yo le he visto pasar, he visto cómo tenía el brazo. Yo creo, Pedro, que podemos decir que se lo ha roto, porque llevaba el brazo muy hinchado, llevaba el brazo torcido, incluso se lo ha tendido, se lo ha llevado la Cruz Roja, pero bueno, con el brazo roto, ¿no? Sí, el brazo lo llevaba roto. O sea, yo veo que ha sido una cosa accidental, le puede pasar a cualquiera, pero vamos, el brazo lo llevaba roto. Pero como decimos, bueno, eso es lo que pasa cuando hay accidentes o golpes de este tipo y hay que atender a alguien. Bueno, pues a veces el festejo taurino continúa, otras veces no, pues esta vez se ha optado por suspenderlo, ¿no? Sí, yo creo que más la suspensión más ha sido porque hay una ambulancia, o sea, una UBI móvil, y cuando tienen que atender a alguien o se lo tienen que trasladar a algún hospital o algo, yo creo que es cuando se suspende. Hay en algunos sitios que hay 2, pero vamos, no sé si es que solo había una y han decidido por suspender el festejo. Yo acabo de comentar, Pedro, que esto es un golpe, yo no sé si frecuente, pero yo no es la primera vez que lo veo. Los recortadores intentan saltar la valla pues para librarse de ese golpe de la vaquilla y a veces caen bien, otras veces caen mal y no es la primera vez que pasa, ¿no? No, yo he visto muchos, porque he visto muchos concursos y festejos populares y por ahí, yo he visto torerones, pero vamos, son cosas fortuitas que es una cosa más, o sea, dentro del festejo es una cosa más. Y dentro de lo que podía haber pasado, un brazo roto es una lesión, pero bueno, por suerte no es una lesión de mucha gravedad y no peligra la vida del chico. Por supuesto que no, es una caída, es una rotura de un brazo y ya está. Aunque lo hemos pasado mal, porque yo le he pedido a esta señora que espere, yo le preguntaba a Lidia si ella era madre, me dice que ella es madre y abuela. Yo le he pedido que espere porque yo estaba a su lado cuando esto pasó y vaya cara de susto ha puesto usted. Sí, porque cuando ha pasado el chico por aquí le hemos visto el brazo y tenía una rotura muy fea. O sea, muy fea, es que como que tiene los huesos machucados, no sé cómo, muy mal. Y la verdad es que de susto, Incluso ellos me comentaban que ustedes tienen un hijo que también le gusta esto. Yo creo que como madre a veces nos imaginamos lo que puede pasar. Un hijo en Pedrola y ese parece que tiene imán. Mira, como se ponga detrás de la valla, pase la vaca, le da con el cuerno. Cada vez. Bueno, pues esperamos, ahora mismo pues el chico está siendo atendido, no nos estará viendo, pero le deseamos una pronta recuperación. Me comentan los vecinos de Quinto que creen que era de Valencia, pero que bueno, todo el mundo le desea una recuperación rápida de esa rotura de brazo y como recordamos, él acaba de hacer un recorte, una vaquilla, estaba intentando, bueno, pues evitar a la vaca, corría hacia aquel sitio de la valla, saltó para evitar al animal y fue cuando cayó, pues cuando se rompió el brazo, como estábamos diciendo. Gracias, Cristina. Esperemos que esa lesión no sea grave y pueda seguir disfrutando de las fiestas de Quinto. Continuamos porque en Monegrillo también están de fiesta, celebran San Benito y lo han hecho de una manera muy especial, bendiciendo a los más pequeños de la localidad.
Hoy es un día muy importante para Monegrillo, esperando este día de San Benito para pasarlo muy bien, muy divertido. Vamos primero a pasar a la ermita, a oír una misa, después cantaremos unos cantos que se piden a San Benito, rogativas, y después pasamos a los niños por un altar, que hay una piedra de mármol, y pedimos por ellos. Hoy es un día muy importante para ti, Olga. Muy importante porque es una tradición de hace muchos años que la hacía mi madre y ahora pues lo hago yo, de pasar a los niños y a los que no son niños, a todo el mundo que me lo pide. Hoy es un día muy importante para Valeria, ¿no? Sí, es muy importante, la vamos a pasar por el santo. Y la van a bendecir. La van a bendecir para que esté bendecida y tenga muy buena vida. Bueno, Olga, ha llegado el momento de bendecir a los niños. ¿Nerviosa? Un poquito, porque me emociona, pero sí. Un poco nerviosa, sí. Vamos para adentro. Separa vuestro devoto, bendito amparo y consuelo. Olga, ha pasado ya la misa, los cánticos y todo, y ha llegado el momento de pasar a los pequeños. A todos los niños y mayores que quieran. ¿Te pones nerviosa? Un poquito, porque pido por ellos y, no sé, me motivan muchísimo. ¿Qué será lo que les dices? Que ninguno llora y todos se ponen muy contentos. Pues no sé, algo que igual les transmito tranquilidad, yo qué sé, no lo sé. ¡Hala, ya está bendecida la niña! Ya está, ahora ya estamos tranquilos. Ha sido emocionante, ¿verdad? Mucho, la verdad es que sí, te emociona porque es una tradición muy grande y oye, ahora la tenemos bendecida, pues ya... Felices. El niño ya está bendecido, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora celebrarlo con la charanga, la comida con los amigos y bien. Ya es vecino de Monegrillo, si no lo era. Menuda parrillada la que me está montando aquí, señora. Pues sí, señor. ¿Cuánta gente va a comer de aquí? 9. ¿Cuál va a ser el menú de hoy? Pues para primero tortilla de patata, ensaladas, chorizos, longaniza, carne asada y muchos postres, vino, champán, de todo. No les va a faltar de nada. De nada. No sé yo esto cómo le va a venir para la operación bikini, ¿eh? Pues ya ves, yo sigo mi línea. Si no es bikini será traje de baño y ya está. Y bien contenta, mi marido está encantado, pues ya vale. Menudo paellón. Menudo paellón, aquí estamos. Y ha llegado el momento importante que es el de echar el arroz. Echamos el arroz, le damos una vueltica con el sofrito y luego ya pasaremos a echarle el agua. Anda que como se quede corta... No, hemos echado un par de kilos que echaremos de arroz para 25 personas que no se quedarán con hambre, ¿no? Vaya lujo, ¿eh? Esto no lo sabes bien, no lo podemos permitir hoy, ¿eh? No te creas. ¡Que viva San Benito! Qué bien lo pasan aquí. Lo pasamos estupendamente. Con el día que hace hoy, fabuloso, fíjese usted, encantos de la vida, con las costillas y con todo. Hoy es un día muy majo, de comer con los amigos, estar todos aquí, mucha unión, comer mucho y beber y bailar. ¡Uy! Mi hijo me ve. Y aquí tienes, nada, la llave o la vara de la hospitalidad. ¿Mandan los de Híjar entonces aquí en San Per? Hombre, simbólicamente. Simbólicamente solo, ¿no? Simbólicamente, sí. Ellos de todas maneras, para San Per es el día de los hijaranos y eso pues ya quiere decir algo. Y ahora les ofrecemos una sugerencia para hacer una escapada. Es el Palacio del Barón de Valdeolivos, una de las joyas arquitectónicas de la localidad de Fonte en Huesca. Vean. Como no todos los días se puede entrar en un palacio renacentista del siglo XVII, pues hoy nos vamos a esmerar en esta visita a Enrique, porque concretamente este palacio es de 1613. Efectivamente, en 1613 se construye, aunque el barón es de 1765. ¿Y esta sala tan noble? Sí, esta realmente dentro de los palacios es un poco el resumen de la familia, por lo tanto lo más importante. Entonces tenemos una serie de retratos de los varones y bueno, hubo rectores como Pedro María Rí, profesores, etcétera. Qué elegancia la de esta mujer que estoy viendo yo ahí, ¿no? Pues sí, esta es la madre de la actual baronesa y junto a él
es el marido, el padre de la baronesa, que es el gran desconocido de esta familia. Y sin embargo uno de los más trabajadores. Sí, realmente fue una hormiguita y llegó a reunir cantidad de papeles y documentación, y sobre todo en heráldica y genealogía. La sala de la música, que está justo al lado de la sala de los retratos, es una auténtica preciosidad. Vaya tapicerías, ¿eh? Sí, esta la verdad es que es una de las salas más vistosas que tenemos aquí en Palacio. La decoración es de los siglos XVIII y XIX, pero lo que más te está llamando la atención, que son las pinturas así hechas como en trampantojo, son del XIX, las paredes, y hay que fijarse también en el techo, que tenemos unas pinturas que representan instrumentos de la música que nos sitúan exactamente eso, la sala de la música. Y la sillería, que también veo que te llama mucho la atención. A mí me encantan. Es isabelina, y la tapicería es la original de época, sobre 1880, finales del siglo XIX. Como familia noble, los varones de Valdeolivos tenían una capilla propia dentro de la casa, desde la que se accede desde la planta baja, pero también podían verlo desde esta en la que estamos, la planta noble. Hay 4 salones consecutivos. De la sala de los retratos se pasa a esta, que se llama... Esta es la salita, porque es de las más pequeñinas. Es la más pequeña de toda la zona noble. No por ello más fea, porque es preciosa también. Es muy bonita también. ¿Y ahora llegamos a...? Y ahora llegamos a la sala de las conchas. Que se llama así por las conchas que tenemos en la pared. Eso, exactamente, porque lo que veis colgado por la pared son conchas de ostra, en las que están pintados los apóstoles, y son del siglo XVIII. La alcoba de Pedro María Ric, uno de los más famosos de la familia, Enrique. Efectivamente es el más famoso y quizás poder económico también. Y fue con la Guerra de Independencia, fue regente de Aragón, y claro, eso le dio más fama a nivel universal. Y su alcoba pues enlaza directamente con esta, que es la sala roja, sí. Se llama. Y aquí es la sala de recepciones oficial, con esta sillería que es extraordinaria, es un rococó, es unas chinerías, esto es una investigadora que he aprendido también, el sofá 5 plazas y el suelo, que también es una preciosidad en cuanto a las baldosas y los dibujos de las mismas baldosas. Esta que ven es Conchita Otal, la 9ª baronesa de Valdeolivos, que tiene pues un especial gusto, ¿no?, por los gatos y las flores, Enrique. Efectivamente, además de otras cosas, pero tiene un capricho, sí. Y esta sala tiene pues un toque oriental por un tío abuelo suyo. Efectivamente, esta sala tiene como valor más importante son la parte oriental, que fue un tío abuelo suyo, que fue diplomático y embajador, y que bueno, terminó siendo embajador de Egipto. Estuvo por China, estuvo por Tailandia, en Argentina, en varios sitios. Y por eso realmente una de las facetas del valor de esta casa son los objetos orientales. Como anecdótico, pues tenemos las... Esto te quería preguntar yo. Sí, las zapatillas de las geishas. Estas de aquí, que yo no me creo lo que me vas a contar. Sí, según los investigadores sería de una chica de 15 a 17 años. Realmente le devolaban los dedos hacia adentro y se los vendaban y no los dejaban crecer. Y esta es la galería del palacio. Que lo que no hemos explicado es que el título de baronía de Valdeolivos es así porque la actividad principal de la familia, ¿no?, y de la zona eran el aceite. La zona, es decir, se consideraba una riqueza en aquellos tiempos el aceite, la vid y la almendra, pero aquí lo que más dominaba en Fonce era los olivos, y para aquí le viene el título de barones de Valdeolivos. Yo he visto todavía funcionar 3 fábricas en Fonce, una concretamente la de esta casa. Hoy en día solo hay una, pero cuentan que había 6 fábricas de aceite en este pueblo. Bueno, pues... Por supuesto, esto que ven aquí abajo es el jardín del palacio, y todo lo que alcanza a ver la cámara más allá, al horizonte, antes eran olivares. ¿Saben qué? Que yo creo que me acostumbraría a esto de ser baronesa. Precioso ese palacio. Ahora nos marchamos unos minutos a publicidad, pero enseguida podremos disfrutar en directo de una muestra de motos clásicas de la Peña Motociclista Oscense. Y también les vamos a mostrar cómo se celebra el Día del Pilón en Híjar y el del Hijarano en Samper de Calanda. Una tradición que se viene realizando desde tiempos inmemoriales. Hasta ahora. Esta semana en Se Escribe con J.